hermanos? Muy buenas noches. Bueno, pues yo voy a compartirles el pan diario, hoy 23 de septiembre. Lectura de Isaías 54 al 10. Dios el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Palabras para el cansado. Pocos días después de la muerte de su padre, Lewis, que tenía 30 años de edad, recibió una carta de una mujer que había cuidado a su madre durante su enfermedad hacía más de 2 décadas. La mujer ofreció sus condolencias por la pérdida y se preguntaba si él se acordaba de ella. Mi querida enfermera Davidson, contestó Lewis, ¿recordarla? ¿Cómo no hacerlo? Lewis recordó lo mucho que su presencia en su casa había significado para él, así como para su hermano y su padre en un momento difícil. Le dio las gracias por sus palabras de pésame y agregó: es verdaderamente reconfortante evocar esos días del pasado. El tiempo que usted estuvo con mi madre le parecía muy largo a un niño, y usted se convirtió en parte del hogar. Cuando luchamos con las circunstancias de la vida, una palabra de aliento de los demás hace levantar nuestro espíritu y nuestros ojos al Señor. Isaías, el profeta del Antiguo Testamento, escribió: Dios el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Cuando miramos al Señor, Él ofrece palabras de esperanza y luz en la oscuridad. Padre Celestial, ayúdame a escuchar tus palabras de esperanza hoy. Ayúdame a expresarlas a los demás para que los guíen a ti. Las palabras compasivas pueden alentar a un corazón triste. Buenas noches. Muy bien, amados hermanos, pues ha habido fallas técnicas, nos ha estado fallando mucho el internet, pero confiamos en el Señor, en que Él tiene todo bajo control. Y bueno, esperemos que ahorita que venga la palabra del Señor, el mensaje, no se nos vaya a ir el internet. Pues bien, hermanos, estamos estudiando el Evangelio de Juan y vamos a entrar ahora en el capítulo 8. Te invito a que podamos hacer una breve oración, pidiéndole al Señor que Él pueda traer a nuestra vida de su preciosa revelación. Necesitamos del Espíritu de Dios para poder entender lo que Dios quiere hablarnos en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos, Señor, confiados, sabiendo, Señor, que tú tienes control de toda la situación que se presenta, mi Dios. Pero sabemos también, Señor, que tu palabra ha de llegar a quien necesita que sea recibida. Señor, no sabemos por qué. No está en nuestros medios ni en nuestro alcance controlar la tecnología. Pero sí en nuestros medios y en nuestro alcance, Señor, está poder hablarle a de tu palabra. Te pedimos que tú traigas de tu Espíritu Santo en esta noche y nos uses para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Muy bien. Dice así el versículo 1 del capítulo 8 del Evangelio de Juan. Cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres.
Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su propia conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esta es palabra del Señor. Vamos a meditar en estos 11 versos. Primero, vamos a empezar como una introducción. ¿Qué introducción? Bueno, dice aquí el versículo 1, y cada uno se fue a su casa. ¿Cada uno de quiénes? Cada uno de los que estaban ahí presentes. Estamos viendo que aquí, que los que estaban ahí presentes eran una multitud de hombres que estaban unos y otros pendientes de lo que estaban comentando. Estaban comentando unos y otros. Dentro de esos comentarios que estaban ahí, pues vemos que también estaban los principales religiosos de ese tiempo, los principales sacerdotes, pero también estaban los fariseos. Ellos cuestionaron al escuchar lo que estaba diciendo la multitud que estaba escuchando a Jesús. ¿Recuerdan que algunos decían, verdaderamente este es el profeta? Otros decían, este es el Cristo. Otros decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Entonces, habiendo disensión entre la gente a causa de Jesús, algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Entonces fue ordenado a los alguaciles, a los que custodiaban, que era la guardia del templo, fue encomendado ir a tomar preso a Jesús. Pero dice que Nicodemo les dice, versículo 50 del versículo 7, Nicodemo les dice, el que vino a él de noche, el cual era uno de esos fariseos, ¿juzgad acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye? ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le escucha? Y si no se entera de lo que ha hecho o de lo que se le acusa. Y entonces se causa una polémica. Respondieron y le dijeron a Nicodemo, ¿eres tú también Galileo? Si eres Galileo, entonces escudriña las Escrituras y ve que de Galilea ninguno se ha levantado como profeta.
Entonces después de esto fue cuando cada uno se fue a su casa. ¿Y Jesús qué hizo? Se fue al monte de los olivos. Se fue a, como hemos visto en las escrituras, a tener comunión con el Padre, a orar. No lo dice aquí la escritura de esa manera, pero sabemos que se fue al monte, iba con frecuencia al monte de los olivos y no iba a pasar el rato, iba a orar, a tener comunión con el Padre. Y por la mañana, entonces, después de que se fue al monte de los olivos, por la mañana, versículo 2 del capítulo 8, que es lo que vamos a estudiar ahora, por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. O sea, todo el pueblo estaba interesado en escuchar lo que iba a decir Jesús. Tal vez yo diría con mucho celo, los que estaban al frente, ahora diríamos en este tiempo, tal vez el pastor, Rafita, se puso celoso de que todo el pueblo iba a escuchar a Jesús y que no le iban a escuchar a él. Es un ejemplo. No me pongo celoso. Gloria a Dios que venga Jesús y nos predique. Y nos enseñe y el pueblo le busque, porque somos mensajeros de Jesús. Como Juan el Bautista. Juan el Bautista no se puso celoso porque sus discípulos se fueron detrás de Jesús. Es más, él les dijo, viene uno que es mayor que yo. Entonces, cuando yo les diga, síganlo. Es necesario que él crezca y que yo, Juan el Bautista, mengue. Muy bien. Entonces, por la mañana vino el pueblo. Fue un ejemplo, pero probablemente esto estaba sucediendo en el corazón de los sacerdotes y de los fariseos, los religiosos de ese tiempo. Estaba Jesús sentado él y les enseñaba. Jesús estaba con la gente alrededor del pueblo, atentos a la voz de Jesús. Y Jesús se encontraba sentado, escribiendo en tierra. Entonces los escribas, versículo 3, y los fariseos le trajeron a una mujer. ¿Se dan cuenta? ¿A dónde la llevaron? A donde estaba Jesús. No era el lugar en donde ella había cometido pecado, el adulterio. Fue llevada delante de Jesús en medio del pueblo, porque el pueblo estaba escuchando a Jesús. Esto es para confabular, hacer una trampa para tentar a Jesús, para ver qué decía Jesús. Bien astutos. No se la presentaron a Jesús cuando estaba en el Monte de los Olivos, ahí solo. No, cuando estaba enseñándole al pueblo. Para ver su reacción. Así es. La pusieron en medio y le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Yo no sé cuántos podemos sorprender a alguien en el adulterio mismo. Tendríamos que estar siguiéndolo. O tendríamos que estar o conocerle. Sin embargo, ellos, ese es un paréntesis, se queda en el aire. Sin embargo, ellos, los escribas y los fariseos, encontraron a la mujer en el mismo acto del adulterio y entonces se la llevaron y se la presentaron a Jesús. Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¿Y el varón? Pregunto yo. ¿Por qué solo la mujer? ¿Y el varón? Se necesitan dos para cometer adulterio.
Pues bueno, vamos a decir que fue más diestro, se escapó, huyó, a él no lo pudieron agarrar, pero sí la agarraron a ella. Ha sido sorprendida en el mismo acto del adulterio, Jesús. Esta mujer, esta que está aquí, no esa que anda por allá, no, esta mujer. Esto implica una cuestión. Ellos estaban acusando y estaban condenando ¿Sí? públicamente a esta mujer que había cometido pecado. ¿Cómo te sentirías tú Todos si nos convocan estamos- a toda la delegación Venustiano Carranza y allá en la plaza Señala. de la delegación te ponen en medio de la delegación, ahí hasta en un estrado, y con un micrófono te señalan y te dicen, mira, tú has sido sorprendida en este pecado? O a ti, varón, fuiste sorprendido en el acto mismo cuando cometiste este pecado. O sea que en esa época publicaban los pecados de la gente. Pues ellos no debían hacerlo así, pero sin embargo lo hicieron de esa manera. ¿A qué voy a esto? ¿Por qué resalto este hecho? Para pensar al Señor, a Jesucristo. ¿Por qué lo resalto? No solamente por eso, sino porque la culpa no es la misma. La culpa que pueda sentir la persona no es la misma cuando tú eres confrontado uno a uno, a que cuando eres confrontado con tu pecado y exhibido por tu pecado delante de una multitud. La culpabilidad, el señalarte por tu falta. Yo ahorita no quise hacer énfasis en lo que esperan que haga Jesús, la reacción de Jesús. Yo quiero hacer énfasis en el corazón de esa mujer. O sea, un corazón con una gran lápida encima por haber sido expuesta y señalada ante todos los demás. No, y las costumbres que tenían de apedrearlas, matarlas Bueno, a pedradas. vamos para allá. Vamos para allá. Después de esto, ellos dicen, verso 5, y en la ley nos mandó Moisés. O sea, nosotros conocemos la ley, fue su posición. Y la ley dice esto. La ley establece, de acuerdo a la ley de Moisés, la ley que Dios le dio a Moisés y la cual nosotros vivimos, porque ese es el énfasis al decir la ley dice. O sea, esto es nosotros que vivimos la ley, que conocemos la ley. La ley dice, enfatizando en la sentencia. La ley dice, apedrear a tales mujeres. ¿Y los hombres? ¿Los hombres tienen derecho a adulterar? Pregunto, porque aquí dice a tales mujeres. Yo creo que no era tan mal visto, ¿no? Más fuerte. Yo creo que no era tan mal visto que un hombre lo hiciera a que una mujer lo hiciera. Por Pero- las cuestiones del machismo o cosas así, que tenían chance de tener más esposas y cosas Pero así. ¿con quién lo iba a hacer? Con una mujer, al final de cuentas. Y la mujer sí era juzgada. Bueno, pues Es la injusticia. déjenme decirles que si nos vamos al Éxodo y leemos Éxodo capítulo 20, en donde habla acerca de este pecado, vamos a encontrar que dice que no desearás la mujer de tu prójimo. Y lo dice tanto para hombres como para mujeres. Entonces el adulterio es desear la mujer de tu prójimo. No cometerás adulterio. No fornicarás. Estamos ahorita analizando y estamos cuestionando lo que estaba sucediendo en este contexto de esta historia. Entonces ellos
estaban tomando una porción de la Escritura para poder tentar a Jesús. Y recordemos quién ha sacado de contexto las Escrituras para tentar a Jesús. ¿Recuerdan quién? ¿Quién? El diablo. Sí, Satanás. Satanás. Ellos estaban actuando con el mismo principio satánico que movió a Satanás. Ahora sí que, perdón la redundancia. Están utilizando ese principio satánico para hacer caer a Jesús en la tentación. Para ver qué dice y ver cómo acusarlo. Si Jesús decía, perdónenla, aquí no vemos gracia, no vemos perdón, no vemos reconciliación, no vemos pensar en una restauración. No vemos amor hacia la persona. No hay amor, no hay amor. Si hubiera habido amor, la juzgan aparte, la juzgan en lo privado. Entonces, ella es expuesta y le dicen, la ley de Moisés mandó apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? ¿Qué dices tú, Jesús? Difícil pregunta, ¿verdad? ¿Qué contestaríamos nosotros? Pues bueno, los que estaban ahí, los que estaban presentando a la mujer, ya venían con la piedra en la mano. Ya traían para ejercer el juicio de Dios. Esto nos habla y nos enseña de muchas condiciones en las cuales nosotros vamos a enfrentar en nuestra vida, en donde no solamente se trata de juzgar y señalar y condenar a alguien por su pecado. O sea, no se trata de ir con la mano, ir con la piedra en la mano para ejercer un juicio. Por eso necesitamos el Espíritu de Dios, depender del Espíritu de Dios como lo hacía Jesús, para poder nosotros ejercer un juicio si es que nos toca ejercerlo, con amor, misericordia, con gracia, pero también con verdad. Y esto es con la palabra de Dios. Pareciera ser que no habría contradicción. La ley de Dios dice, hay que matarla, hay que apedrearla. Eso dice la ley. ¿Pero qué estaba haciendo Jesús? ¿Cómo estaba ejerciendo ese juicio? ¿Nos damos cuenta? ¿Percibimos? Con un espíritu muy diferente a lo que ellos habían entendido de la ley o habían querido interpretar acerca de la ley. Jesús siguió escribiendo en tierra. Dice, pero Jesús inclinado hacia el suelo, seguía escribiendo en tierra con el dedo. Seguramente los escuchó y él seguía escribiendo en el suelo. Y como insistieran en preguntarle, entonces se enderezó y les dijo, el que de vosotros, seguramente dijo así, el que de vosotros, porque recordemos que estaba el pueblo y estaban los principales religiosos. El que de vosotros esté sin pecado, porque Jesús no se fue al pecado del adulterio. No dijo el que de vosotros que no haya adulterado,
Dijo, el que de vosotros que esté libre de pecado, porque la escritura, lo que mandó decir el Señor y lo que escribió Moisés es el que esté en pecado debe morir. Por eso el mensaje de la salvación en Cristo Jesús es muy importante, que nosotros podamos presentárselo a la gente de la manera correcta. No es arrepiéntete porque te vas a ir al infierno. La gente sabe que se va a ir al infierno. Y si no lo sabe, bueno, pues se están enterando. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Todo el que peque, dijo el apóstol Pablo, va irremediablemente, tiene que morir. Y Jesús tenía ese espíritu de la ley lo tenía Jesús, esa revelación de lo que el Padre le dio a escribir a Moisés. Jesús lo tuvo claro en su vida. Jesús les dice, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Esto es, si tú tienes un pecado, vamos a buscar la ley de Moisés y vamos a encontrar que también tienes que morir por tu pecado. Tú también. Como no estás libre de pecado, entonces seguramente tú tienes no uno, tal vez varios pecados. Vamos a escudriñar en las Escrituras cuál es tu pecado y entonces te vamos a tener que pasar al frente junto con la mujer adúltera y decirte, tú también tienes pecado, entonces tú también tienes que morir. Por eso Jesús fue claro cuando dijo, el que esté libre de pecado. El Espíritu de Dios en ese momento ¡fua! Habló al corazón de todos los presentes y les hizo sentir aquí su condición, su real condición. Y dice que ahí desde los más viejos soltaron la piedra hasta los más jóvenes. Y yo creo que dijeron, mejor no digamos nada, vámonos. Y se fueron. Y se fueron. Fueron acusados por su propia conciencia. Entonces en el versículo 8 dice Jesús, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos al oír esto que dijo Jesús, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, se dirigió a ella y le dijo, mujer, y seguramente la mujer no veía nada, estaba esperando el juicio, esperando las pedradas. Con tal condenación que traía, con tal exposición de su pecado ante el pueblo, y todavía escuchando lo que estaban diciendo, y la gente seguramente, como es cuando se junta la gente y empiezan a hablar y alborotarse unos a otros, sí, hay que darle, mira, ¿por qué? Porque es una pecadora, ¿por qué? Porque no se merece vivir, ella faltó a la ley de Dios, seguramente muchas voces se oyeron así, porque así somos. Agitadores por naturaleza. Decimos, hacemos leña del árbol caído. Esa es la naturaleza que tenemos en nuestro ser, como seres humanos. Pues seguramente, pues estaba todavía peor esa mujer.
Entonces Jesús le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y seguramente ella ya levantó la vista y vio que no había nadie más que Jesús. Y entonces ella le dice, ninguno, Señor. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Hay alguno aquí? No, ninguno, Señor. Salud, mijo. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Ni yo te condeno. El único que podía condenar a esa mujer era Jesús. Porque era el único que no tenía pecado. El único que tenía derecho a ejercer lo que él dijo. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. O que lance su piedra. Y Jesús, que era el único que podía lanzar una piedra, dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Pero ¿sabes algo, mi querido y amado hermano en Cristo? Esa es nuestra condición que nosotros vivimos delante del Señor. Cuando somos confrontados por su palabra, cuando su palabra nos muestra quiénes somos en realidad en nuestro corazón, no podemos vacilar y no podemos decir, ay no, Señor, no, yo creo que no, esto no es para mí, es para mi vecina. Cuando Dios a través de su Espíritu viene y te confronta y te hace ver cuál es tu verdadera condición delante de Dios, tu condición de alguien pecador, porque has fallado en alguno de sus mandamientos. Entonces no te queda otro camino más que aceptar que mereces el juicio de Dios. Sí. Y su juicio, de acuerdo a la ley de Dios, es la muerte. El juicio según La ley la ley de El Dios. pago por nuestros pecados es la muerte. Necesariamente es la muerte, no hay otro pago. Es la muerte. Por eso Jesucristo vino a tomar tu lugar y mi lugar. Sí, tu lugar y mi lugar. Diciendo, Padre, yo voy a tomar el lugar de Rafa. Yo voy a tomar el lugar de Julio, de Blanquita, de Mercedes, de la otra Mercedes, de Toñito, de Elizabeth. Yo voy a tomar ese lugar de Blanquita, ¿verdad? No te dije. Yo voy a tomar tu lugar. José. Yo voy a tomar tu lugar, Carmen. Carlos. Yo voy a tomar tu lugar, Teresa. Yo voy a tomar tu lugar, Raquel. Voy a tomar tu lugar, Gonzalo. Voy a tomar tu lugar, Julia. Voy a tomar tu lugar, Jorge. Esteban, voy a tomar tu lugar. Mari, voy a tomar tu lugar. Yo voy a tomar tu lugar. Yo voy a morir en lugar tuyo. Para que tú no tengas que morir. Y eso hizo Jesús a favor de nosotros. Santiago, Dios quiso mandar a Jesucristo a tomar tu lugar para que tú no murieras. Mati, también Mati. También Matías. Jesucristo tomó tu lugar para que tú no tuvieras que morir.
Y si creemos que Él tomó nuestro lugar, entonces el Señor nos dice, ya perdoné tus pecados, ya perdoné todos tus pecados ya han sido perdonados. Pero ahora vete y no peques más. Eso es la gracia de nuestro Dios. El amor tan precioso de nuestro Dios que puede traer y vertir a cada uno de nosotros para darnos vida eterna. Pero ahí depende de cada uno de nosotros si aceptamos o rechazamos el perdón que Dios ya nos dio. Esta mujer pudo haber rechazado a Jesús y pudo haber seguir pecando. Ya la libró de la muerte y de la muerte física. Ella la libró de la muerte físicamente, de morir ser apedreada. Y ella pudo haber seguido con su vida y pudo haber seguido adulterando. Pero ¿saben? Conocemos porque los evangelios nos hablan de ella. Aunque no menciona su nombre, pero nos menciona que ella cambió su vida. Aceptó el perdón y el amor de Dios y no volvió a pecar en eso. Y siguió a Jesús. Y fue un instrumento de Dios para servirle y para servir a los demás. Cuando el perdón y el amor de Dios llega a nuestra vida debe ser transformada por ese poder. Pero si tú y yo no cuantificamos de cuántas cosas nos ha librado y perdonado el Señor, entonces no vamos a darle el valor a nuestra salvación, al perdón que nos ha sido otorgado. Por eso algunos vivimos muy ligeritos, como si no pasara nada, como que, pues es que la vida es igual, no pasa nada. Mira, ya soy salvo, ya me perdonó el Señor, creo que me voy a ir al cielo, entonces pues ya, pero sigo pecando, sigo haciendo mi vida y viviendo como antes de que yo le conociera a Jesús. Nuestra vida no puede ser igual, porque nuestro Dios no puede ser burlado. Al final el Señor ejerció la ley como la había establecido nuestro Padre Celestial. No solamente del pecado de esta mujer del adulterio, porque enfrentó a toda la multitud y a esos que conocían la ley de Dios, a los principales escribas, dice ahí, fariseos que estaban ahí y otros religiosos que estaban. Seguramente también había sacerdotes ahí. Los confrontó a todos y nos confronta a nosotros. Diciéndonos no podemos ejercer el juicio de Dios porque no entendemos que si nosotros estamos en la misma condición que esa persona que vamos a juzgar, y entonces si tenemos un pecado, también merecemos morir. Es muy grande su amor. Porque no condenó a todos los que estaban ahí. Jesús no condenó a todos los que estaban ahí. ¿Se dieron cuenta? Jesús no les dijo, ella es inocente y ustedes son culpables. No dijo eso Jesús. Huyeron, se fueron uno a uno, pero se fueron porque seguramente en su corazón reconocieron que eran pecadores también. Sí. Y tal vez algunos peores que esa mujer. ¿Sí? El amor de Dios nos confronta, pero no nos va a condenar. Nos confronta, pero no nos va a condenar el amor. Pero el juicio de Dios sí nos va a condenar. El amor no nos condena, nos confronta para arrepentimiento
confesión de pecados y limpieza, santidad de nuestra vida. Pero en su juicio, cuando venga a ejercer el juicio, su juicio en nuestro Señor Jesucristo, entonces va a ver. ¿Eres creyente? ¿Eres salvo? ¿Tienes a Jesús en tu vida? ¿Aceptaste el sacrificio de Jesús? ¿Permaneces en esa salvación? ¿Permaneces en santidad? Pasa, mijo, a la derecha. ¿Has rechazado la salvación? Porque dices, pues yo estoy mejor afuera, como antes de que viniera Cristo, y ahora en Cristo estoy peor. Mejor decido regresar a Egipto, regresar al mundo, a vivir en libertad y libertinaje y con pecado. Entonces el Señor dice, no puedes entrar acá, porque sin santidad, dice la palabra del Señor, nadie verá al Señor. Amén. Por eso nosotros, nuestro regaño, no se pongan tristes, por eso nosotros estamos preocupados buscando al Señor, porque le amamos. ¿Por qué? Porque Él ha hecho un cambio precioso en nuestra vida. Esta es una enseñanza para nosotros poder aprender y valorar la preciosa salvación que hemos recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra salvación vale mucho, pero es un precio que no podemos pagar. Ninguno de nosotros, ningún ser humano ha podido pagar su salvación, porque la salvación, para poder pagarla, tendría que morirse a sí mismo, volverse a morir físicamente, sacrificarse para redimir sus propios pecados. Pero Jesucristo tomó nuestro lugar, y por eso ahora nosotros somos salvos y podemos disfrutar de esa gracia de su perdón y de su amor. Pero costó la salvación, la sangre y la muerte del Hijo de Dios, del unigénito Hijo de Dios. Nuestra salvación tiene un gran valor. Es tan alto el costo y el valor que Dios le da a nuestra salvación, que Jesucristo fue, después de haber muerto y después de convertirse en pecado y llevar sobre Él todos los pecados de la humanidad, el Padre lo resucita con poder al tercer día y ahora está sentado a la derecha del Padre. Por el valor de la salvación, de su sacrificio a favor de la humanidad. Pero costó mucho. Por eso no obtengamos en poco el perdón que hemos recibido. Tengamos valor, en alta estima y en alto valor, la salvación que de nuestro Dios hemos recibido. Y cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Esto es temor a Dios. Y temblor, no a que se nos pierda, no se pierde, sino ese temblor tiene que ver con buscar a Dios, con sacudirse las cosas, el pecado, dejar el pecado y entonces caminar en santidad hacia Dios. Porque ese es el regalo precioso que hemos recibido. Amén. Padre bendito, en esta noche, Señor, queremos bendecir tu nombre, Señor. Amén, Señor. Queremos darte gracias porque tú, Señor, has perdonado nuestra vida, Señor. Nos enseña, Señor. Gracias porque, como le dijiste, Gracias por tu Señor, palabra. a esta mujer que había cometido adulterio, Señor, Gracias, Señor Jesús. ni yo te perdono, ni yo te condeno, perdón, yo te perdono, vete y no peques más. Amén, Señor. De esa misma manera, nosotros recibimos, Señor, tus palabras, Señor, donde nos dicen que tú no nos condenas, Señor, Sí, Padre Celestial. que perdona nuestros pecados Bendito. al creer en ti como nuestro Bendito Salvador, sea, Señor. y que ahora, Señor, nos invitas a no volver a pecar. Guárdanos, Señor. Te pedimos que nos des la fuerza necesaria, Señor, para que juntos podamos, Padre bendito, a través de tu palabra bendita, poder conocer tu voluntad
y poder, Señor, rechazar el pecado. Huir si es necesario, Amén, Señor. Señor. Huir del pecado. Amén, Padre Santo. Correr por nuestra vida, Señor. Sí, sí. Correr como corre el animal que es casi cazado, Señor. Ese animal que es perseguido para ser cazado, Señor. Como corre y escapa por su vida, Señor. Que nosotros podamos así escapar del pecado por nuestra propia vida, Señor. Sí, Padre Celestial. Te agradecemos, Señor, por la salvación que nos das, Amén. por la enseñanza preciosa que hoy recibimos, Gracias, Señor. Señor. Y queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu nos siga, Señor, Sí, Señor. edificando. Nos lleve a vivir, Padre. Gracias por la salvación, Señor, que nos Bendito das. seas, Padre. Muchas gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Bendito seas. Amén. Amén, amén. Présame la luz. Gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Santo Espíritu, Santo Espíritu, llena nuestros corazones, Santo Espíritu. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Santo Espíritu, Santo Espíritu. Que el Señor te bendiga y te guarde, amado hermano, amada hermana. Que la salvación que hemos recibido en Cristo Jesús podamos valorarla. Amén. Nos vemos primeramente el Señor el domingo 11:30 de la mañana, allá en el local de la iglesia. Que Dios te bendiga. Amén. Si no Amén. puedes estar presente
allá, te invitamos a que nos acompañes por estos medios. Que el Señor te bendiga. Envíanos peticiones de oración, por favor. Si tú tienes alguna necesidad, haznosla llegar a través de WhatsApp o a través de Facebook. Estaremos orando como iglesia. Que el Señor te guarde. Amén. Amén.